capítulo 18, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo número 12. El tema para esta mañana es una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Segundo libro de los Reyes, capítulo 18, del versículo 1 al 12, vamos a leerlo. Si usted se puede poner en pie, le invito a que se ponga de pie para que leamos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso, y los hijos de Israel, y la llamó Neestuam. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, y desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Oramos. Señor, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, esta mañana por tu inmenso amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú sigues siendo bueno, Señor, con cada uno de nosotros, a pesar de que nosotros te fallemos. Gracias por la oportunidad que esta mañana nos brindas de poder presentarnos delante de tu presencia, de poderte alabar, poderte adorar, poder bendecir tu nombre, y ahora, Señor, de poder abrir, poder leer tu palabra para poder meditar en ella. Te ruego, Dios, prepare nuestras mentes, prepare nuestros corazones para que el propósito, Señor, por el cual tú has enviado tu palabra en cada uno de nosotros se pueda cumplir. Bendice a los oyentes presentes, bendice a aquellos que allá en la intimidad de sus hogares nos escuchan, o en cualquier momento, Señor, tu palabra que sea escuchada pueda llevar, Señor, ese objetivo, Señor, para que se cumpla en cada una de nuestras vidas. Que mientras tu palabra se exponga, tú sigas obrando milagros, prodigios, maravillas en medio de tu pueblo. Porque te lo pedimos, Jesús, en tu bendito nombre, por quien te damos gracias, oh Dios. Amén y amén. Puede tomar su asiento esta mañana. Una segunda oportunidad. ¿A cuánto nos gusta que nos den una segunda oportunidad? Amén. Yo creo que a todos. ¿Por qué? Porque siempre la regamos. Si fuéramos perfectos, quizás no hubiera necesidad de una segunda oportunidad. Pero nos equivocamos quizás a diario. Y yo le tengo una noticia. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Eso no significa que la vamos a estar regando todos los días. No se trata de eso. Pero cuando nos equivocamos, cuando cometemos un error, tenemos un Dios amplio en misericordia, que dice su palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias. Entonces esta mañana vamos a leer, a estudiar acerca de este personaje llamado Ezequías. Dice que fue el 13º rey de Israel, y dentro de los reyes que Israel ha tenido, pues este ha sido uno de los mejores. Ezequías gobernó entre el año 715 al 687 antes de Cristo. Dice que fue hijo de Acaz y de Abi, un rey justo de la nación de Judá en tiempos del Antiguo Testamento. Reinó 29 años durante la época en que Isaías era profeta en Judá. Y entre sus reformas eclesiásticas, ya leímos allí, quitó todas las estatuas de acera,
también con la ayuda de Isaías, y quitó la idolatría y restableció los servicios en el templo. Ahora, ¿cómo evaluaríamos nosotros al rey Ezequías? Como bueno, como un rey notable, como un rey sobresaliente. Y como yo decía a un principio, todos necesitamos una segunda oportunidad. Ahora, ¿qué es una segunda oportunidad? Es confiar, es tener fe en todo lo que se puede hacer mejor. Sucede algo. Cuando nosotros nos equivocamos en alguna área de nuestras vidas, muchas veces, como dicen por allí, cuesta tomarle la confianza nuevamente a las personas. Vámonos a un ejemplo cualquiera, en la pareja, en un matrimonio. Cuando alguien falla, que generalmente es el hombre quien suele fallar, la esposa le pierde la confianza, ¿no es cierto? Ya no es igual. Lo puede atender, le puede seguir como pareja haciendo muchas cosas, pero se ha perdido cierta parte de esa confianza. Entonces, para recuperar esa confianza, tiene que haber un proceso donde el que cometió el error tiene que demostrar que ha habido un cambio. Porque muchas veces podemos decir, mira, mi amor, perdóname, ya no lo voy a volver a hacer, pero a la vuelta de la esquina estamos en el mismo error. Y máximamente si la persona se da cuenta que persiste en el error, pues con mucha más razón no va a haber más confianza. Y en el caso de Dios, nosotros necesitamos muchas veces una segunda oportunidad, que decimos es tener fe en la persona y esperar pues que sea mejor. Una oportunidad es algo donde nosotros intentamos nuevamente comenzar después de haber fallado. Yo le hago una pregunta esta mañana: ¿cuántas veces le hemos fallado a Dios? Muchas. Señor, sáname de esta enfermedad, sácame de este problema, y te prometo que te voy a servir, te prometo que me voy a congregar. Y yo solo el sábado de milagros que vino a pedir lo vi. De ahí martes, jueves, sábado, domingo, yo ya no veo a los hermanos. Pero cuando estamos con aquel fervor de que necesitamos que Dios nos responda, que necesitamos que Dios mande la respuesta que estamos pidiendo, aquí estamos. Yo he conocido personas que han estado en este culto de oración, han venido constantemente, pero ¿qué pasó? Cuando el milagro llegó, nos alejamos de Dios. Entonces le fallamos a Dios de una y de muchas maneras. Sin embargo, Dios es un Dios de oportunidades. Ahora, los problemas nos llegan a todos, ¿no es cierto? Nadie está exento de problemas. En el pasaje que ahora leíamos, cuando vemos al rey Ezequías, nos damos cuenta de que en el caso de él, si nos vámonos al capítulo 20, siempre de este mismo capítulo, al capítulo 20, versículo 1. Ya mencionamos, ya dijimos que Ezequías era uno de los mejores reyes que Israel tuvo. Y si Ezequías trató de hacer la voluntad de Dios, hizo reformas eclesiásticas, dice que restableció el culto en el templo, cosas que sus antecesores habían dejado de hacer. Vea, eso no lo eximió de los problemas. Vea que dice Ezequías, capítulo 20, versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Qué haríamos nosotros si nos dieran una noticia de esa manera? Yo creo que ahí se nos para el corazón y nos morimos de una vez. Sí,
Porque cuando se trata de la muerte, yo creo que a cualquiera nos asusta. Hasta el más valiente, digo yo, al enfrentarse cara a cara con la muerte, si lo decimos de esa manera, nos asusta. Imagínense, y el profeta Isaías, Dios le da una palabra y le dice: vele a decir a Ezequías que se prepare. ¿Cuántos estamos preparados nosotros? Yo creo que nadie. Yo en la muerte no pienso, yo no tengo ni dónde me entierren. Yo en todo caso digo, hay que se encarguen mis hijos de eso. Sí, yo para qué me voy a preocupar. Yo no he pagado ningún lote por ahí para que me entierren. Yo no tengo pagado ningún servicio funerario. Ese es el problema de los que quedan vivos. Pero imagínense, viene Dios y le dice al profeta, al rey, perdón: prepárate. Prepárate porque te vas a morir, le dijo. Yo creo que de esas son las noticias que nadie quiere escuchar. Ahora la pregunta es esta: si el rey hacía lo correcto, o al menos se esforzaba por hacer lo recto delante de Dios, y se ve en esta enfermedad, porque el rey Ezequías le llegó una enfermedad que para aquel entonces era de muerte. Acordémonos que en esa época la ciencia médica no estaba tan avanzada, entonces era una enfermedad de muerte. Pero lo que a mí me gusta y lo que a mí me agrada es que Ezequías fue advertido por Dios que pronto moriría. Ahora, ¿cuál fue la reacción del rey Ezequías? ¿O cómo hubiésemos reaccionado nosotros ante una situación así? Yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestra personalidad. Unos salen corriendo, otros se ponen a gritar, otros salen llorando. De cualquier manera pudiese ser la reacción, pero veamos la reacción del rey Ezequías. En ningún momento yo creo que el rey se desesperó, sino que nos lo dice el versículo número 2, siempre del capítulo 20 que comenzamos a leer. Dice el versículo 2: entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo. Vea cuál fue la respuesta de Ezequías. No comenzó a buscar su póliza de seguro. No comenzó a ver dónde estaba el número de la auxiliadora. No comenzó a ver qué otras. No, dice que volteó su rostro a la pared y comenzó a orar. Lo mismo que hacemos nosotros. Cuando tenemos un problema, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues deberíamos de orar. Pero muchos de nosotros salimos corriendo para donde el compadre, para donde la comadre, para donde los hijos, cuando la respuesta la tiene Dios. Entonces dice que el rey Ezequías hizo una oración sincera, y vea aquí en el versículo 3 dice: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Lo que yo noto es esto: el rey Ezequías tenía moral para presentarse delante de Dios. Si hubiese sido un rey malo, que se hubiera dado a la idolatría, que se hubiera dado al paganismo, que se hubiera dado a todo aquello que a Dios no le agrada, yo creo que no hubiera tenido la moral para presentarse delante de Dios. Ahora la pregunta es: ¿cómo nosotros nos presentamos delante de Dios? ¿Tenemos la moral igual que el rey Ezequías? Cuando un hijo se porta mal, ¿verdad que no nos pide nada? Cuando el hijo es desobediente, cuando al hijo le damos órdenes y le decimos: mira, ordena tu cuarto, guarda los zapatos, echa la ropa sucia al cesto de la ropa sucia. Y cuando el hijo necesita algo, primero lo piensa: ¿le pido o no le pido a mi papá? Y cuando se ha portado mal, no nos pide, porque sabe que se ha portado mal. Pero cuando un hijo es obediente, cuando un hijo hace de inmediatamente lo que el padre o la madre le ordena, y cuando llega y nos dice: mira mamá, mira papá, necesito $1, con gusto nosotros nos sacamos el $1 de la bolsa y se lo damos. Igual es Dios con nosotros. Cuando usted y yo no caminamos rectamente delante de Dios, a mí en lo personal
no me atrevo a decirle a Dios, Señor, tú sabes que necesito esto. Pero el rey Ezequías hizo una oración sincera y le dice al Señor, dice, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Pudiésemos decirle nosotros igualmente a Dios, Señor, haz memoria. Tengo un mes que no voy a la iglesia, pero haz memoria. No, imagínense cómo nosotros nos presentamos delante de Dios. Hace 5 años te acordás que yo te servía allá en acomodación. No, no se trata de lo que hicimos hace 5 años, se trata de lo que estamos haciendo actualmente. Sí, porque el rey Ezequías, mire, por eso hizo una oración sincera y que he hecho las cosas que te agradan, le dijo a Dios. Sí, he hecho las cosas que te agradan. Y nosotros, yo creo que si lo ponemos en una balanza, quizás se va más del lado las cosas que no le agradan a Dios que las que hacemos, contrario a las que sí le agradan a Dios. Pero el rey tuvo esa oración sincera, tenía esa moral para poder hablar con Dios. Dios es un Dios de oportunidades y nosotros podemos hablar con Él con sinceridad, no andar con tanto rodeo. Yo no digo que a Dios no lo vamos a alabar, no lo vamos a adorar, lo vamos a exaltar, sí, se lo podemos hacer, pero cuando se trata de una necesidad tenemos que hacer una oración sincera y poder llegar a Él para poderle exponer nuestras cargas. Y no es que Él no las sepa, Él las conoce de antemano, pero Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, que tengamos ese momento de intimidad con Él. Ahora, algo bien importante que nosotros tenemos que saber es que Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha nuestras oraciones. Muchas veces nosotros pensamos que Dios no nos oye, que Dios no nos escucha, pero le tengo una noticia: Dios no es sordo, Él nos escucha. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros somos de aquellos que queremos las cosas para allá. Señor, ¿y por qué no me respondes? Mira, yo veo que el hermano fulano, tú lo bendices, tú lo prosperas y en mí no pasa nada. No, Dios sí nos escucha, Él escucha nuestras oraciones. Dios ya ha oído tu oración, Dios ya ha visto tus lágrimas. Pero Dios lleva las cosas a su tiempo. Hay necesidades que son apremiantes. Hay necesidades en las que quizás, como decimos nosotros, no podemos esperar más. Pero yo le tengo una noticia: Dios nunca llega tarde, ni Dios nunca llega antes. Él llega en el momento preciso. Y en el caso del rey Ezequías, la Biblia no nos describe, solo le digo, prepárate porque te vas a morir. Yo no sé cuánto tiempo pudo, dentro de los planes de Dios estaba para que eso sucediera. Pero Ezequías inmediatamente dice que volteó su rostro a la pared y clamó al Señor. Hay necesidades en las que no podemos nosotros darnos el lujo de dejar pasar el tiempo. Una enfermedad, por ejemplo, en su cuerpo, si usted siente que le duele por aquí, usted inmediatamente va al médico y consulta. Entonces hay cosas que delante de Dios nosotros no podemos dejar pasar por alto. Y ahora, ¿cuál fue el resultado de todo este diálogo que el rey Ezequías tuvo con el Señor? ¿Dios lo escuchó? Sí. ¿Dios vio sus lágrimas? Sí. Y si nosotros seguimos leyendo el capítulo 20, usted se va a dar cuenta que cuando el profeta Isaías llegó a darle la noticia al rey, pues él solo llevó el mensaje. Y le dijo, prepárate porque el Señor dice que te vas a morir. Y el rey el profeta dio la vuelta y se fue. Pero no había terminado de salir cuando Dios le dice, regrésate. Y el profeta, pues como es profeta y obediente a Dios, se regresa y le lleva otro mensaje. ¿Y cuál era ese otro mensaje? Le dice que le va a dar 15 años más de vida. Mire qué interesante. 15 años más de vida. Una respuesta, yo diría, casi inmediata. ¿Por qué? Por la actitud, por la conducta del rey Ezequías. Entonces Dios le ofrece una segunda oportunidad.
Ahora, veamos algunos ejemplos en la palabra de Dios de personajes a los cuales Dios les ha dado una segunda oportunidad. Y para mencionar una, tenemos a Sansón. Sansón, un personaje en la Biblia que desde que estaba en el vientre de su madre, Dios le dijo que iba a ser nazareo, apartado para Dios. Y los nazareos pues cumplían ciertos requisitos. Y entre uno de ellos era que no se tenía que cortar la cabellera. Apartado para Dios. ¿Y cuáles eran los requisitos que Dios le pedía al pueblo de Israel? Que no se mezclaran con naciones paganas. Entonces significaba que si uno de la nación de Israel se quería casar, tenía que casarse con una israelita. Y no ir a buscar a una moabita, no ir a buscar a otra de otra tribu. Sin embargo, Sansón, a pesar de que todo eso lo sabía, a pesar de que sus padres le habían inculcado todos esos principios bíblicos, él decidió ir a buscar allá una filistea llamada Dalila. Se mezcló, y usted sabe, si hacemos mención a Sansón, la característica de Sansón es que era un hombre fuerte. Él peleaba contra los filisteos, él los vencía. En una oportunidad, con una quijada de un asno, dice que mató 1000 hombres, porque tenía una capacidad de parte de Dios tremenda para derribar, para conquistar a sus enemigos. Sin embargo, él le quería llevar la contraria a Dios. Se apartó y se juntó con una mujer llamada Dalila. Y hay muchas mujeres que tienen la habilidad de persuadir a los hombres. Les susurran al oído, los endulzan, los encantan y el más grande secreto se lo sacan. Y Dalila fue una de ellas. Le dijo: revélame, le dijo, ¿a dónde está el secreto de tu fuerza? Y cayó. Y cuando cayó, ¿qué fue lo que pasó? Lo llevaron a la barbería, mire, y le hicieron un corte pato bravo. Sí, un corte pato bravo, así como los papás le quitaban antes el pelo a uno. Yo me acuerdo que los hipotes solo andaban con el moñito de pelo aquí. Gracias a Dios a mí nunca me lo quitaron así. Pero cayó. Y cuando cayó, ¿qué pasó? Perdió la fuerza. Usted sabe la historia, dice que los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos, y después de ser el Sansón fuerte, fue el payaso allí en la ciudad de los filisteos. Lo pusieron a moler en una piedra allí, y era la burla de la gente. Miren, ahí está aquel fuerte, aquel fortachón, ahora estaba sin ojos, siendo burla de la gente, de todo mundo. Pero allí viene el Dios de las oportunidades. Allá estaba Sansón a saber cuánto tiempo había transcurrido, cuánto tiempo había pasado desde que le había pasado esa desgracia, digámoslo de esa manera. Pero Sansón se acordó del Dios. Sansón se acordó del Dios que le había dado la promesa, del Dios que le había dicho que fuese nazareo. Acompáñeme al libro de Jueces, capítulo 16. Jueces 16, y dice el versículo 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón y dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta.
y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de las manos: acércame y hazme palpar algunas columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces ve el versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Así asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. ¿Dios le dio una segunda oportunidad? Sí se la dio, aunque le costó la muerte también a él. Pero ¿qué podemos ver? Dios es un Dios de oportunidades. Así que cuando usted y yo nos hayamos equivocado, recordémonos que Dios es un Dios de oportunidades. Aunque muchas veces, como dicen por allí, vamos a tener que derramar lágrimas. Y otro personaje que en la Biblia nosotros conocemos es uno llamado Jonás. Jonás, un profeta. Y si quiere, acompáñeme al libro de Jonás, en el capítulo 1. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dice el versículo 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló allí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás, un profeta al cual Dios le dio una palabra, le dijo: ve a Nínive a pregonar mi palabra. ¿Sabe que en esa oportunidad Nínive era la capital de Asiria? Y los asirios eran los enemigos, los archienemigos del pueblo de Israel. Yo le pregunto, ¿usted le haría un favor a una persona que le está haciendo mal? Seamos sinceros, no se lo hacemos. Si usted está deseando que le pase el tren encima, ¿verdad? Lástima que el tren ya no pasa, pero ese sería nuestro deseo. Ay, ojalá le caiga, ojalá la muerde el chucho, decimos nosotros. Y Jonás no era la excepción. Cuando Dios le dijo: ve a predicarle a la gente allá a Nínive, Jonás en su corazón dijo: ¿y cómo voy a ir yo a predicarles si estos son los que nos matan? Estos son los que nos atacan, estos son los que nos hacen la vida imposible. Entonces vino Jonás y dijo: no, le llevó la contraria a Dios. Y en vez de agarrar para Nínive, dice que agarró para Tarsis, pagó su pasaje y se subió en un barco, creyendo que huía de la presencia de Dios. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado? Hacemos lo contrario a lo que Dios nos dice. Y usted sabe la historia de Jonás. Se subió en un barco y él, contento, que iba para Tarsis. En la actualidad es España. Él iba para Tarsis. Y dice que cuando ya iban en el camino, se desató una gran tormenta, una gran tempestad, que el barco parecía que se hundía. Y los marineros luchaban por mantener el barco a flote, tiraron mucho del peso que llevaban al mar para que la embarcación se mantuviera a flote. ¿Y saben qué hacía Jonás durante todo ese tiempo? Dice que estaba durmiendo. A él no le preocupaba el problema, él iba durmiendo.
Y como Dios tiene el control de todo, dice que lo encontraron durmiendo. Y le dijeron, mira, le dijeron, dormilón, nosotros estamos en problemas y tú no nos ayudas, ayúdanos. Y dice que echaron suerte para ver por qué aquel problema se daba. ¿Y saben en quién cayó la suerte? En Jonás. No es casualidad, es que Dios lo tenía en la mira. Y cuando lo encontraron y le preguntaron que qué pasaba, Jonás dijo, por lo menos fue sincero y dijo, sí, por mí este gran problema, les dijo. Tírenme al mar, les dijo. Jonás ya se había resentido, porque en una tempestad que alguien lo tiren al mar, ¿cuál creen que va a ser el resultado? Una muerte segura. Y Jonás les dijo, sí, tírenme al mar, les dijo. Yo he causado este problema porque estoy en contra de la voluntad de Dios. Y lo tiraron. El resultado fue que cuando lo tiraron, la tempestad cesó. Pero aquí vienen las segundas oportunidades. Si usted conoce la historia de Jonás, ¿cuál fue el resultado? Que un gran pez se lo tragó. Yo siempre me pregunto, ese gran pez que muchos nos atrevemos a decir que es ballena, pero no sabemos, ¿verdad? Pero en el vientre de un pez hay jugos gástricos, hay gases, me imagino yo, y sobrevivir allí, yo lo creo imposible para nosotros, pero para Dios no. Entonces, ¿cuántos días estuvo Jonás en el vientre del pez? 3 días, en un ambiente no agradable. Pero vea el resultado cuando usted y yo no le queremos hacer caso a Dios. Dios nos somete a procesos que nosotros, aunque no queríamos estar ahí, Dios nos lleva. Y yo le hago una pregunta, ¿qué creen que hizo Jonás durante esos 3 días en el vientre del pez? ¿O no le quedó otra que orar? Pensar, ¿y por qué estoy aquí? Por desobediente. Muchas veces cuando Dios nos lleva a tocar el suelo, es para que usted y yo reaccionemos, no para que reneguemos. Porque muchas veces, créame, que cuando nos caemos es por culpa nuestra. Pero nosotros siempre buscamos culpables. Es que el pastor, es que el líder. No, usted y yo tenemos la culpa. Pero Dios llevó a Jonás para que meditara, para que reaccionara. Entonces, volvamos allá a Jonás, ahora al capítulo 2. El versículo 1 dice el 2:1, entonces oró Jonás a Jehová su Dios. ¿Desde dónde? Desde el vientre del pez. No le oró en la iglesia, no le oró en el tabernáculo que tenía o en el templo. Dice que le oró desde el vientre del pez. Y dice el versículo 2, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Dice el versículo 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Vea qué interesante. Y dice el capítulo 3, versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Usted conoce la historia. Jonás, después de pasar ese momento difícil en su vida, dice que el pez lo vomitó. ¿Y a dónde creen que lo llegó a vomitar? A Nínive, donde él no quería ir. Vea qué bonito. Yo siempre he dicho, mejor a las buenas y no a las malas. Porque muchos nos rebelamos contra Dios, nos enojamos contra Dios y decimos, no, yo ya no voy a ir a la iglesia. Si Dios a mí ni me responde, Dios a mí no me contesta. Mejor a las buenas. No vaya a ser que después venga en silla de ruedas. No vaya a ser que después venga en muletas. No vaya a ser que después le llegue una enfermedad grave. No, yo le tengo miedo a eso, fíjense. Mejor a las buenas. Jonás, después que se rebeló, que iba llevándole la contraria a Dios, Dios lo llevó a Nínive, donde no quería ir.
pero Dios quería que fuera. Allí llegó, todo revolcado, me imagino yo, todo hediondo a pescado. Muchos venimos así, hediondos al mundo, hediondos al pecado. Pero llegó a Nínive, ¿a qué? A cumplir el propósito de Dios, a pregonar la palabra de Dios. Y fíjense que aún si nosotros seguimos leyendo acerca de Jonás, Jonás llegó y cumplió la palabra, el propósito a regañadientes, pero tenía que hacerlo. ¿Y sabe qué era lo que Jonás esperaba? Que la maldición de Dios cayera sobre aquel pueblo, porque se sentó debajo de una higuera, dice, según él, a esperar que Dios destruyera la ciudad. Y no fue así. Mejor la higuera se secó y se asolió. Pero no, la voluntad de Dios no era esa. La voluntad de Dios es que aquel pueblo se arrepintiera. Y efectivamente dice que se arrepintieron. El rey proclamó un decreto y dijo: todos vamos a ayunar. Y le tengo una noticia: hasta los animales ayunaron. Nosotros no ayunamos, por eso estamos como estamos. Pero allí en Nínive hasta los animales pusieron a ayunar. ¿Y cuál fue el resultado? Dios los perdonó. Entonces, que ya para ir terminando, Dios es un Dios de oportunidades. Si lo hizo con Jonás, si lo hizo con el rey Ezequías, si lo hizo con Sansón, también lo hace con cada uno de nosotros. Así que cuando nosotros nos equivoquemos, no le demos la espalda a Dios. Vengamos arrepentidos delante de Dios, pidámosle perdón y, como dice el profeta Juan el Bautista, demos frutos dignos de arrepentimiento. Regálenle un fuerte aplauso a Dios esta mañana. Oramos. Señor, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, por tu inmensa bondad. Gracias, Señor, porque nos permites esta mañana podernos acercar a ti, Señor. Esta mañana, Señor, nosotros reconocemos que nos hemos equivocado no una, sino que muchas veces, Señor, la hemos regado, nos hemos equivocado, quizás hemos ido en contra de tu palabra, de tus mandamientos, Señor, pero esta mañana aquí estamos, Señor. Queremos pedirte perdón por los muchos errores que hemos cometido, pero queremos esforzarnos, Señor, para caminar de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad. Yo te ruego, oh Dios, por cada uno de los que estamos aquí presentes, por aquellos que nos escuchan allá en la intimidad de su hogar, Señor, para todos, Señor, que tu misericordia sea amplia para con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a levantarnos cuando nos caemos. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestras faltas delante de ti, bendito Dios. Muchísimas gracias por todo lo que haces en cada una de nuestras vidas. Yo esta mañana hago una invitación para aquellas personas que nunca antes han recibido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Quizás aquí todos seamos cristianos, pero allá en su hogar donde usted nos escucha, donde esta palabra está llegando, si Dios ha tocado su corazón, denle esa oportunidad a Jesucristo esta mañana de entrar a su corazón y que Él gobierne su vida. Repita con todo su corazón y con mucha fe esta oración: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Soy pecador, me arrepiento, salva mi alma hoy para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias por salvar mi alma el día de hoy. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Ahora, Señor, no nos resta más que darte gracias, Señor, por lo que tú has hecho hasta este momento en cada una de nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, y nos depositamos en tus manos. Bendice el refrigerio, Señor, que en este momento vamos a compartir, y bendícenos en todo el resto de este día, porque te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos. Si nos puede acompañar en nuestro próximo servicio, bienvenido. Y si no, por la tarde, 5 de la tarde, aquí estamos nuevamente. Y puede pasar a tomar su desayuno allí con toda confianza. Bendiciones y bendecido día.